Díganme si se ve bien. ¿Se ve? ¿Lo ven, chicos? Sí, profe, sí. Sí se ve. Perfecto. Bien. Vamos a arrancar con la definición. Dice acá, miren, es la cualidad que tolera la realización de movimientos amplios. El niño posee una capacidad mucho mayor de adquirir y mantener los altos grados de flexibilidad que el adulto. Tengamos en cuenta, repito, nosotros, esta capacidad condicional, esta capacidad la tenemos que trabajar apuntando específicamente a no perder lo que la naturaleza le da al ser humano, esta flexibilidad que es algo innato, que hace de que nosotros podamos desarrollar estos movimientos amplios. Y tenemos que trabajar específicamente en mantener lo más que podamos esta posibilidad de desarrollar movimientos amplios ligado a la correcta realización del movimiento natural. Eso es importante. Nosotros, con movimientos amplios, tenemos la posibilidad de responder naturalmente al movimiento que tiene el ser humano. Dice acá. La adquisición de la flexibilidad por exploración de los arcos extremos de movimiento posibilita una mayor noción de los límites del cuerpo, facilitando alcanzar la conciencia corporal, lo que tornará más beneficioso y cuanto más precozmente fuera obtenida. Bien, quiero significarles esto, muchachos. A ver. Uy, perdón. Nosotros, hola, hola, hola. ¿Me están viendo ustedes a mí? Te escuchamos, pero no te vemos. Ahora. Ahí está. No. ¿Ahora me ven? Ah, Yo veo como liñitas de colores. sí, yo también. Es un Liguita de antivirus color acá. se ven. Bueno, aguántenme un segundito. Que algo pasó acá. ¿Ahora? No, igual. Como cuando a la mañana el tele, cuando éramos chicos, quedaba tildado. No, ¿qué pasó acá ahora? Bueno, pero ¿me escuchan por lo menos? Sí, sí. Sí, sí, se escucha. Bueno, no sé qué pasó con el... Mejor, no se pierde nada. Escúchenme, yo quiero significarles esto. Nosotros tenemos que, desde el vamos, entender la importancia que tiene esta capacidad para desarrollarla. Estamos de acuerdo. Pero mucho cuidado, que más adelante lo vamos a ir viendo, mucho cuidado con el trabajo que desarrollamos. ¿Por qué? Primero, el nene, como niño que trabaja en base en edades tempranas, busca íntimamente trabajar sobre el juego. Entonces, si nosotros no le damos la debida seriedad, podemos provocar, ¿sí?, que los chicos se golpeen o se dañen a la hora de desarrollar en forma conjunta algún trabajo de flexibilidad. Entonces, es importante que en edades tempranas el chico no haga flexibilidad en pareja, no lo haga con un compañerito. ¿Por qué? Porque puede, repito, provocar alguna lesión al compañero. Primera posición. Segunda posición. No debemos forzar más allá de lo que el ángulo o el arco articular nos permite en cada uno de los movimientos, en cada movimiento amplio. ¿Por qué? Porque si bien nosotros tenemos que entender que debemos buscar un movimiento que sea lo más amplio posible, no debemos caer en provocar movimientos que hagan que la articulación se debilite. ¿Se entiende? Son las famosas articulaciones laxas que provocan en el jugador, no ahora, pero el día de mañana, alguna cuestión que puede estar ligada a alguna lesión, debido a que hay una sobrevaloración de la flexibilidad a la hora de trabajarla. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Porque lo veo entrecortados. ¿Se escucha usted? ¿Me escucha bien, verdad? ¿O Sí, no? sí. Sí. Bueno, entonces, fundamental de tener en cuenta es desarrollar actividades en donde busquemos que haya un control del movimiento y aparte de un control del movimiento, respetemos el ángulo
lógico y natural que tiene cada una de las articulaciones. ¿Está? Entonces, en un primer momento, el nene debe aprender a elongar, debe aprender a hacer trabajo de flexibilidad, ¿sí? En forma individual, evitando posibles lesiones ante alguna acción lúdica que perjudica al compañero. Está importantísimo eso de tenerlo en cuenta. Bien, continuemos. Bueno, importantísimo tener en cuenta también esta diapositiva. Dice acá, periodo en el cual nosotros debemos potenciar, fase sensible, tema ya dado, el tema de desarrollar la flexibilidad. ¿Cuál es la etapa inicial? La prepuberal, ¿sí? Está íntimamente relacionada con el desarrollo del nene, ¿sí? Dice acá que si puede estimular, tienen que tener en cuenta de estimular hasta los 12 años. ¿Por qué? Porque después viene lo que es la etapa crítica del ser humano, en donde empiezan los desfasajes en cuanto a crecimiento, desarrollo, maduración. Entonces, todo lo que nosotros vayamos adquiriendo desde el punto de vista de flexibilidad previo a esta etapa, la vamos a perder un poquito o mantener, pero vamos a estar a un nivel alto. Si nosotros no trabajamos, nuestro nivel va a ser muy inferior y eso va a perjudicar el día de mañana. Importantísimo definir algunos conceptos, aclarar algunos conceptos que están ligados a lo que es la flexibilidad y la elongación. Cuando nosotros estamos hablando de movimientos o de ángulos o de acciones que son submáximas, estamos hablando de elongación. Cuando estamos haciendo estiramientos, ¿sí? O acciones, extensiones que son maximales, estamos hablando de flexibilización. Flexibilización. Entonces, cuando elongamos, ¿sí? Que son movimientos submáximos, estamos haciendo un trabajo de elongación. Cuando trabajamos de flexibilidad desde el punto de vista de elongación, son movimientos submáximos. Cuando hacemos movimientos máximos, estamos trabajando sobre la flexibilización. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Nosotros sobre la flexibilización no deberíamos trabajar. Deberíamos trabajar sobre la elongación. Y de ahí ir buscando la mejoría en cada uno de los ángulos articulares. ¿Está? Provocando que nosotros recuperemos a ese músculo cansado, fatigado, pero no provoquemos una lesión en el mismo. Tenemos que tener en cuenta nosotros que cuando estamos hablando de flexibilidad y estamos hablando de elongación, estamos trabajando sobre lo que son los elementos articulares de unión, ¿sí? Ustedes tienen que entender, deben recordar que cuando hablamos de una articulación, nosotros los elementos articulares, ¿cuáles son? El tendón, el ligamento, la cápsula y el músculo, en líneas generales. El tendón une el hueso con el músculo. El ligamento une hueso con hueso. La cápsula es lo que mueve la articulación, lo que está recubierta de líquido sinovial, ¿sí? Y después, todo ese mecanismo, esas cadenas musculares, hacen de que se produzca una contracción, hacen que se busque un movimiento a través de una contracción muscular. Cuando nosotros trabajamos en lo que es la elongación o la flexibilidad, estamos trabajando sobre esos tejidos que son de unión, ¿sí? Que deben ser flexibles, pero deben tener esa solidez tal que le permita a la articulación no tener inestabilidades, que si nosotros provocamos alguna inestabilidad, vienen las famosas acciones de movimientos naturales que producen una lesión, como por ejemplo un esguince de tobillo, una luxación. ¿Por qué? Más allá de que puede provocarse por alguna acción traumática o por algún mal movimiento o por un piso no correcto, también puede ser provocado por haber tenido daños en los elementos articulares que están específicamente para unir. Entonces, tenerlo muy, muy, muy presente.
¿Está? Bien. Dice acá, el entrenamiento con finalidad deportiva exige la realización de ejercicios específicos que necesariamente sean incluidos en el trabajo ejecutado. Pero el carácter general del entrenamiento debería prevalecer sobre los componentes específicos de dichos ejercicios. ¿Qué significa esto? Lo que siempre venimos hablando. En esta etapa trabajamos sobre la generalidad, ¿sí? A medida que va creciendo, vamos a la especificidad. Pero cuando nosotros estamos trabajando sobre la noción de entrenamiento, también a los trabajos de flexibilidad debemos trabajar sobre las generalidades. Y luego, paulatinamente, ir trabajando sobre la especificidad. Que en el fútbol hay elongaciones que son específicas de desarrollar, que muchas veces no se desarrollan por desconocimiento o muchas veces no se desarrollan por descreimiento. ¿Está? Un caso muy gráfico de esto es, por ejemplo, la elongación del psoas ilíaco, que es un músculo que ya lo hemos hablado de él, es un músculo interno que se involucra mucho, que está muy metido en el tema del remate, la patada o el pase, y que por ser un músculo muy interno, un músculo interno, cuesta mucho elongarlo. Entonces, si nosotros no logramos elongar este músculo, con el correr del tiempo podemos provocar algunas pequeñas micro lesiones musculares o micro desgarros que con el tiempo provoca un desgarro. Y luego la famosa, uno de los factores de la pubialgia, por ejemplo. ¿Está? Dice acá está importante es esto. El no permitir que el trabajo se torne muy específico es la mejor forma de prevenir riesgos de deformación, de grado, ve lo que decía anteriormente. Si nosotros nos pasamos de rosca, lo sobreentrenamos a esta capacidad, a esta cualidad, podemos provocar esas famosas deformaciones en las articulaciones, que son muy raras de ver. Son muy raras de ver que porque vos hagas un trabajo de elongación, de flexibilidad, pueda llegar a desgarrarte. Pero puede ocurrir. Entonces, la mejor forma de no provocar esto es previniendo, la prevención. Entonces, cuando nosotros trabajamos una acción que esté relacionada a elongar, tenemos que tener esta cautela. ¿Sí? Dice acá, entre los 8 y los 9 años hasta la pubertad, es la etapa en que por excelencia son adquiridos los niveles de flexibilidad que se tendrán a lo largo de la vida. Lo hemos hablado anteriormente. Obviamente que nosotros no nos vamos a poner a los 8 o 9 años a realizar ejercicios de flexibilidad y elongación para que el chico tenga más, digamos, que tenga músculo más laxo. Pero sí vamos a trabajar este tipo de capacidad con el fin de mantenerla, potenciarla y que nos traiga beneficio el día de mañana. Después dice acá, pautas. Realizar elongaciones antes de toda la actividad física. Esto es importante de tener en cuenta. Muchos entrenadores, específicamente en deportes como el vóley, arrancan la entrada en calor con trabajo de elongación y flexibilidad. Eso no está mal, ¿sí? Hay otros autores que hablan que no, que el músculo debe realizar algunas acciones dinámicas para elevar la temperatura muscular, sí, el músculo es muscular obviamente, para que el flujo sanguíneo haga de que el músculo empiece a estar más flexible, no tan duro como se produce cuando estás frío, no estás en calor. Pero los que defienden esta postura de realizar elongación antes de toda actividad física es que dice que el ángulo articular es muy bajo, paulatinamente vas ampliando el ángulo de elongación y de esa forma también vas entrando en calor a nivel articular todos los elementos de la articulación. Es acá, enfatizar la concentración en el movimiento que se está desarrollando, esto de estar concentrado, evitar el ambiente lúdico, ¿sí? Y esto de resaltar la importancia del respeto de los límites de los arcos articulares. 3 puntos fundamentales que hemos sido muy reiterativos a la hora de hablar de la prevención en los trabajos de elongación. La seriedad, evitar la parte lúdica y el respetar el ángulo articular. ¿Sí? Son fundamentales para evitar dolores de cabeza para el día de mañana. Dice acá, conclusiones. Hemos hablado de lo que es la fuerza en edades tempranas, ¿sí? Y
hemos hablado del valor que tiene esta capacidad condicional en el desarrollo del jugador, en el desarrollo del niño. Entonces, dice acá, si el entrenamiento de flexibilidad comprometida la postura, se debe iniciar un trabajo de resistencia muscular localizado que aumente la tonicidad pasiva del músculo. ¿Qué es la tonicidad pasiva del músculo? Es el tono muscular natural que tiene nuestro cuerpo, evitando una contracción del mismo. O sea, cuando no estamos parados, sentados, y estamos mirando nuestros brazos, por ejemplo, que no están haciendo absolutamente nada, eso es el tono muscular, ¿sí? Eso es lo que debemos trabajar para no tener problemas en cuanto a alguna lesión desde el punto de vista articular. Es acá. Bueno, nuevamente habla de no se debe desarrollar hasta el límite de comprometer la estabilidad de articulaciones, ¿sí? O sea que puede ser peor el remedio que la enfermedad. Dice acá, si el niño posee una flexibilidad actualmente elevada, si es convenientemente trabajada en esta fase, se mantendrá por el resto de su vida. ¿Sí? Esto es importantísimo de tener en cuenta. Bueno, vamos a hablar un poquito específicamente de lo que es el fútbol. Objetivos específicos para el fútbol. Desarrollar y, una vez logrado, mantener un grado de movilidad articular de trabajo que permita la realización de los gestos técnicos del fútbol. ¿Qué significa esto? Buscar de desarrollar el movimiento óptimo con el cual el deportista se desarrolla o se mueve o se potencia dentro del campo de juego. Simplemente eso. Y eso va a provocar muchos beneficios a nivel de lo que es los elementos articulares que hablamos anteriormente. ¿Sí? Mantener un grado de suficiente movilidad articular de reserva como factor de protección y seguridad ante posibles lesiones. ¿Qué significa esto? Que si bien, como dijimos anteriormente, no debemos arriesgarnos a trabajar al límite de lo que cada una de las articulaciones puede ampliarse, sí debemos paulatinamente ir mejorando esos ángulos naturales de movilidad, provocando, ¿sí?, que tengamos una reserva en el movimiento articular que haga que evite algún tipo de lesión, ya sea, por ejemplo, un tablil de pierna y no tengas una lesión del aductor por tener acostamiento de este músculo, o alguna acción un poco acrobática que hacen de que vos, que a veces en el partido puede pasar, tanto arquero como cualquier jugador dentro del campo de juego, que al tener esta flexibilidad de reserva, hace de que nosotros evitemos cualquier tipo de complicación a la hora de provocar algún tipo de lesión. Bueno, terminologías relacionadas. Bueno, antes hablamos un poquito de lo que era la cadena muscular, ¿no? ¿Sí? Dice acá que esto, más allá de que la cadena muscular representa el circuito en continuidad de la dirección y los planos a través de los cuales se propagan la fuerza organizada del cuerpo, esto es importante. Debemos entender que el cuerpo como un todo, donde las acciones que en él repercuten se relacionan con toda su estructura y viceversa. O sea, lo hemos hablado y lo reitero, nunca un movimiento muscular se desarrolla con un solo músculo, sino que hay grupos musculares que intervienen, hay elementos articulares que intervienen y hay cadenas musculares que intervienen para desarrollar dicho movimiento. No lo quiero retirar porque ya lo hemos visto anteriormente. Bueno, ¿qué es el agotamiento muscular? Creo que todo el mundo lo tiene claro. Es el síndrome que afecta a ciertos grupos musculares por el cual se produce una retracción muscular, o sea, se pone duro, o poco desarrollo de elasticidad. Suele afectar a los... eso es importante. Si bien nosotros, no es que hay algún ranking de grupos musculares cuya flexibilidad o elasticidad o capacidad de elongación está caratulada o hay estanco en cuanto a quiénes son los que más se rompen más fácilmente o quiénes son los que más cuesta mejorar la flexibilidad de elongación, pero hablar de los posteriores, los isquios, el aductor, el psoas y el glúteos, son, digamos, los 4 grupos musculares más complejos a la hora de trabajar sobre esta capacidad. Y ustedes tengan en cuenta que son músculos muy relacionados a todos los movimientos que desarrolla el ser humano y muy relacionados específicamente a todos los movimientos que desarrolla el futbolista dentro del campo de juego. Bueno, acá un poquito de lo que es el reflejo miotático. Miren,
más allá de la naturaleza del movimiento que tiene cada una de las articulaciones, también existe lo que se llama reflejo miotático. Dice acá, sirve para mantener la postura, ¿eh? O sea, sirve para poner el freno a esa elongación, a esa movilidad articular que desarrolla cada una de las personas. O sea, viste cuando uno está haciendo un trabajo de elongación y dice, hasta aquí llego, por más que el eje articular o el movimiento articular natural te permita ampliar ese ángulo de movimiento, el reflejo miotático es como un protector. Actúa, ¿sí? Actúa como protección de lo que es el tono muscular, que anteriormente habíamos hablado. Entonces, muchas veces, o casi todas las veces, sirve de limitante a la hora de hacer algún tipo de desarrollo de esta capacidad. Y es ahí que hay algunas acciones que apuntan específicamente a engañar, entre comillas, a este reflejo, ¿sí? ¿Por qué? Porque por lo general el reflejo miotático se acciona, ¿sí? Se acciona cuando el músculo no está en tensión muscular, sino que está en elongación, está en estiramiento muscular, ¿sí? Por eso es que hay una forma de realización de método de entrenamiento de flexibilidad. Bueno, ahora van a ver, primero voy a explicar esto, que es más sencillo, después vemos el tema asistido individual. Esto es lo que hablamos de reflejo miotático. Esto es la facilitación neuromuscular proprioceptiva. El trabajo de este método de entrenamiento apunta específicamente a inhibir el reflejo miotático. Entonces, ¿qué se hace? Es acá. Se basa en la realización de un estiramiento de 20 segundos, seguido de una contracción isométrica del agonista de agonista estirado entre 6 y 10 segundos, ¿sí? Y luego una fase de relajación. O sea, estiramos, contracción y relajamos. ¿Cómo significa esto? Esto lo vamos a ver en forma práctica. Cuando vayamos a trabajar en campo, lo vamos a desarrollar en el campo. Van a ver cómo ustedes el reflejo miotático se observa, cómo se inhibe para dejarnos mejorar la flexibilidad. Por ejemplo, del isquiotibial. Imagínense un jugador, ¿sí? Como todo el mundo conoce, acá está, por ejemplo, miren, ¿sí? Va a elongar el posterior, la persona produce el compañero que está elongando al que está en el piso, le realiza el estiramiento, algunos lo hacen de costado, otros lo hacen de frente, en donde va paulatinamente elevando, ¿sí? La pierna hacia los 90 grados. Llega a un punto en el cual el músculo llega a su máxima extensión, ¿sí? ¿Qué hace la persona que lo está elongando? Le baja el ángulo que está desarrollando y le pide que haga fuerza contraria a la que él hace. ¿Cómo hacemos para contraer el isquiotibial? Hacer fuerza para abajo. Entonces la persona le hace fuerza para arriba durante los 6 segundos que hablamos anteriormente, hace que el músculo se contraiga y luego le pide que se relaje y ese músculo lo vamos a ver en la forma práctica, como dice el gráfico acá, tiende a ampliar el ángulo articular. Entonces está trabajando máxima amplitud de movimiento del isquiotibial, ¿sí? ¿Por qué se pasa esto? Porque estamos inhibiendo el reflejo miotático, ¿sí? Entonces, esta es una técnica muy conocida de tensión, relajación y elongación, en el cual el deportista provoca una elongación, un ángulo, una mayor potencialidad del trabajo de elongación. Y bueno, acá dice que existen 2 métodos, el método dinámico, en el cual el estiramiento en movimiento no está exento de controversia. ¿Saben por qué está esto de rebote sí y rebote no? Por la calidad, por el ángulo de trabajo que provocan estos rebotes. ¿Está? Entonces, rebote sí, rebote no, rebote sí, rebote no. Es una controversia muy significativa. Bueno, nosotros sostenemos que los rebotes dependen de la calidad de los mismos para ser en algunos momentos buenos, en algunos momentos malos. Pueden ser buenos para algunas personas y pueden ser no tan buenos para otros. Depende de la experiencia en esta materia que tenga cada uno de los jugadores. Ante la duda, los rebotes, si es que lo hago, que sean muy suaves, o sea, que no haya un ángulo
muy amplio de movimiento. Un ángulo tranquilo que provoque que el músculo y todos los elementos de esa articulación empiecen a activarse. Y luego, sí, desarrollar la elongación normal. Después dice, bueno, el estático es que por lo general es que todo el mundo conoce, ¿no? Es que va buscando ampliar su amplitud, va buscando ampliar el ángulo de movimiento de esa articulación, que puede ser individual cuando lo hace uno solo y puede ser asistido como lo veíamos anteriormente. Hablábamos de la facilitación neuromuscular proprioceptiva, con el ejemplo del reflejo homeostático, y eso sería, a ver, en líneas generales, eso sería lo que nosotros tenemos que desarrollar en cuanto a cada uno de los movimientos o cada una de las acciones o la forma en la cual nosotros podemos llevar adelante el desarrollo de esta capacidad. Entonces, más allá de la importancia de entender, cómo se desarrolla, cómo se trabaja esta capacidad, lo importante es entender cómo se trabaja y cómo no se trabaja. Vuelvo a insistir, ha pasado que se han provocado algunas lesiones, que son los menos, de musculares o articulares por el sobreentrenamiento o el mal uso de esta capacidad. Entonces tenemos que evitarla bajo todo concepto, este tipo de acciones. ¿Cómo se evita? ¿Cómo se puede evitar? Y sencillamente con un trabajo correcto de cada uno de los movimientos que tenemos que desarrollar. ¿Hay alguna pregunta que no quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran decirme? No tengo ningún problema para preguntar. ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguna vez alguno vivió alguna experiencia de tener alguna lesión muscular de un jugador por un trabajo de elongación? ¿Nadie le pasó? Guille, ¿No? te hago una pregunta. Sí, todo lo que quieras, por favor. Cuando te duele así, que yo cuando era más pibe jugaba, de a rato tenía mucho dolor de la ingle. ¿Qué vendría a ser? ¿Muscular o articular? Sí, eso El dolor inguinal. por lo general, el dolor inguinal está relacionado a lo muscular, ¿sí? Y después te iba que era periódico, ¿cómo era? ¿Cómo era el Era dolor? periódico, a veces se me iba y después lo tenía casi un mes fácil. Y bueno, elongando se me iba, pero me molestaba bastante. ¿Y vos no tuviste ninguna lesión, ningún mal No, movimiento no, que recuerdes, nada de eso? no. Casi después me fue de más grande, siempre tenía dolores de pubis. No Claro, sé si tendrá algo que ver. por supuesto que sí. Por eso te lo preguntaba. Viste que lo que hablamos anteriormente con respecto al tema de las cadenas musculares. Bueno, eso está relacionado también con eso. Con la cadena. Seguramente habrás tenido alguna asimetría de caderas, una cuestión de cresta ilíaca y demás, que hagan de que repercutía en la zona muscular, desde ya que seguramente habrá sido por ese lado. Sí, vos lo Buenísimo. elongaba y pasaba, vos elongaba el aductor Exacto. y pasaba, sí, claro. Seguramente habrá sido por eso. Ah, buenísimo. Un acortamiento a nivel del aductor. Sí, seguro. O sea, Aductores o los isquios también. Guille, si tuviste alguna lesión en la cresta ilíaca, ¿te puede repercutir en la parte de la ingle? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto que sí, negro. Sí, obvio. Está Por íntimamente eso. relacionado. Es una zona que está, bueno, está ahí. Es la zona ósea, la parte ósea es esa. Desde ya que sí. Sí, sí, seguro. Sí, yo tuve un accidente, los chicos saben, por biología, y hoy en día, bueno, juego al fútbol, pero con mis amigos no puedo jugar más. Ah, Bien, por miedo más que nada, pero como que pateo sin fuerza, o después de jugar lo elongo bien porque me duele la parte de la ingle. vos tenés que tener en cuenta que, bueno, como siempre lo hablamos, ¿te acordás? Que nosotros lo que nos manda todo el arriba. Y a veces a lo mejor no es una cuestión funcional, sino es una cuestión desde el punto de vista psicológico que te afecta y hace de que vos no puedas desarrollar lo que normalmente podrías desarrollar. Eso también es bueno tenerlo en cuenta. A veces no es una cuestión funcional. Ojo, no digo que no sea lo tuyo, pero a lo mejor también está relacionado con ese temor que te quedó por el accidente, lo que tuviste. Puede ser también una Sí, cuestión, una sí, a ver, combinación de ambas.
trato de sacarme el miedo y demás, No, cada vez un poquito más. Pero bueno, por ahí me da miedo de, qué sé yo, jugaba con Tommy, John Provin, y no sé quién me puede venir mal, qué sé yo, no digo de mala leche, pero sí, si te está entiendo, jugando se al entiende. fútbol, una jugada aislada, me Aparte es un deporte, es un operaron deporte de contacto. me operaron de columna y de pelvis. Ajá. Por ejemplo, si vienen y me dan, no sé, un rodillazo o me dan una patada y caigo mal, ese por ahí es el miedo. Sí, no, lógico, ¿cómo no va a tener miedo? Está bien, te entiendo. Pero, a ver, a veces, repito, lo funcional está limitado con esta cuestión del miedo o no miedo. Que es lógico, no te estoy, ni mucho menos, pero puede que tenga una conexión muy importante. Sí. ¿Se entiende? Ya que sí, seguro. El tema, el tema, Guille, por ahí, habla Marco. Sí, te ¿Cómo escucho, va? Marco. Buenas noches. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo anda, bestia? Sí, ¿qué me decías? Bueno, yo por ahí les cuento, yo soy profe de educación física, trabajé Sí, muchos años en un gimnasio, en entrenamiento de sí, fuerza, sí. y me pasaba que por ahí a muchos deportistas les cuesta entender que el entrenamiento de la flexibilidad no es lo mismo que un estiramiento posterior a un entrenamiento de otra capacidad. ¿Qué pasa? Excelente, Después de un sí, entrenamiento señor. muy intenso en fuerza, de un entrenamiento muy intenso en fuerza o un entrenamiento muy intenso en otra capacidad como hizo un anaeróbico, vos no te podés Sí, mandar a hacer un entrenamiento de flexibilidad o un trabajo de flexibilidad que sea muy intenso, porque por justamente supuesto. eh, ocupaste, Hay una fatiga muscular muy, el hay una fatiga entrenamiento en muscular otra capacidad. encabezada. Sí, señor. Claro. Es así, Marco, muy bien. Y, Sí, señor. y ahí me pasó de, bueno, de en algunos casos que por ahí se te mandan a estirar muy fuerte entre serie y serie de trabajo y terminaban con contracturas